Miguel Fernández de Castro, No hay donde esconderse en campo abierto es un registro del movimiento transnacional humano. En tu práctica como artista te has dedicado a registrar estos procesos. ¿Qué elementos y medios artísticos consideras más efectivos para comunicar las historias que envuelven el tráfico de migrantes? Bueno, creo que en mi trabajo trato de no casarme con un medio en específico, ni considero que en general haya un mejor medio para abordar ciertos temas. En particular, el tema de la migración, lo creo un tema difícil, porque muchas de las veces y de los discursos que se generan implican hablar por el otro. Y en ese hablar por el otro hay un problema fundamental, hay un problema de origen que es asumir que uno puede hablar por el otro. Y ahí es precisamente algo de lo que yo me quiero alejar, y es la razón por la que me concentro en hablar e indagar sobre el periodo que es el periodo de tránsito, que es en el que el pueblo de Altar, donde radico, está profundamente metido, y en el que el pueblo de Altar es un territorio donde se germina toda esa dinámica que es el tránsito de los migrantes hacia Estados Unidos. Creo que tocas un punto bastante importante. Normalmente al abordar la migración a través del arte, se destaca el concepto de identidad, la dualidad entre la búsqueda de pertenencia en un nuevo lugar y el apego a la cultura de origen. Pero tú te concentras en este momento, enfatizas el periodo del tránsito, algo que muchas veces estudias hasta de manera personal. ¿Qué nos puedes decir de tu aproximación imparcial y, sin embargo, sumamente personal de estas economías en tu obra? Bueno, creo que no existe la aproximación imparcial total. Incluso mi aproximación, que es una aproximación que intenta alejarse de las dicotomías de bueno o malo en relación a algo, sobre todo a un fenómeno tan complicado como es la migración, necesariamente al final de cuentas hay una postura. Entonces trato de que mi postura evidencie esos entresijos que hay bajo la superficie de lo que generalmente se conoce sobre esta economía, y es poner sobre el tablero ese juego de cosas, y de alguna manera también alejarme en un segundo instante de eso para que eso mismo siga su camino. No trato de dictar qué es, ni dictar cada etapa del desarrollo del trabajo. Creo que es muy interesante cómo en esas estrategias postconceptuales no solo haces una reflexión acerca de los procesos migratorios, sino de la memoria materializada en textil, y también acerca de esta vinculación con la historia del paisajismo. ¿Cómo relacionas tu práctica con esa tradición occidental? Creo que la tradición occidental, la aproximación occidental al paisaje, muchas veces ha resultado una aproximación nociva para entender actualmente el paisaje. Y justo trato de alejarme de esa mirada occidental, pero trato de hacerlo de una manera que quizás pueda sonar paradójica, porque trato de hacerlo precisamente utilizando su propio lenguaje. Es un lenguaje que muchas veces es de hipervigilancia, de control, de un control absoluto de cada centímetro cuadrado de un territorio. Y precisamente trato de replicar y hacer mímesis de ese tipo de lenguaje para agotarlo de alguna manera, y si se puede llegar
llevarlo a un punto de absurdo. Porque creo que en ese tipo de cuestiones la repetición constante de algo juega un papel importante y puede resultar una estrategia de contramirada a esa mirada hegemónica. Claro, el tema del humor en tu trabajo, inclusive el abordar casi de manera satírica con el título, ¿no? No hay dónde esconderse en campo abierto, es una realidad que estamos confrontando. Algo que me interesa bastante y uno de los puntos críticos en tu propuesta como artista de manera general es cómo recursos culturales ponen en acción economías alternativas en relación a la frontera, elemento que después destilas en una obra de arte. ¿A qué se debe este acercamiento? Creo que surge a partir de una creencia que tengo, que es que el sistema del arte es un sistema ensimismado y en que muchas veces se da legitimidad a sí mismo, se autolegitima a partir de reglas creadas solo en el interior de ese sistema y que muchas veces no tienen una conexión con otras esferas fuera de él. Entonces mi manera mis estrategias que he desarrollado, que surgen también de proyectos que otras personas han hecho en el pasado, surge de un interés en sacar un poco esa circulación de dinero ensimismada, rascarle un poco y sacarla hacia otro lugar, hacia una economía que está funcionando realmente, que no es una economía inventada y que es una economía que está funcionando y ejerciendo poder sobre diversos grupos sociales, en este caso el de la economía ilegal de migrantes en la frontera. Y es una manera de hacer una pequeña grieta y romper con esa circularidad y tratar de sacarlo hacia otras áreas. Creo que es algo bastante interesante este punto en el que tú cuestionas la institución del museo y como un objeto que se había considerado antes obsoleto en una economía muy específica, al contextualizarse en el espacio del museo, de la nada se torna en sacro, ¿no? Y esta confrontación entre la sacralidad de la ropa camuflaje al entrar al museo y el movimiento migratorio constante que persiste fuera de la institución plantea una dicotomía importante. ¿Qué significado atribuyes a estas tensiones entre permanencia y movimiento en tu obra? Creo que surge a partir del interés en cuestionar ese aspecto casi mágico que tiene el objeto al cambiar de lugar y el preguntarnos qué le da esa cualidad de obra de arte, qué parte del proceso interfiere ahí y en qué parte del proceso y qué elementos sobre todo le dan esa condición. Yo soy parte de eso. El museo es parte de eso, los curadores son parte de eso, los artistas, los directores de museo, la arquitectura misma del museo, el sistema que legitima al museo como un lugar de presentación de objetos artísticos. ¿Qué combinación de esas cosas hace que un objeto se convierta en muchas veces un fetiche? Eso me interesa mucho y me interesa profundizar en ello y pues creo que el sistema del arte es un medio ideal para ejercer ese cuestionamiento. Y creo que para cerrar podríamos hablar por último de este concepto, de cómo terminamos convirtiendo en fetiche un objeto que antes estaba obsoleto o que no tenía ningún tipo de sacralidad al estar afuera. ¿Puedes hablarnos más al respecto? Creo que tiene que ver la mirada en la que hemos sido educados respecto a los objetos y a los lugares donde vemos esos objetos. Me acuerdo cuando vi en el almacén donde este cargamento de ropa estaba guardado. Pues era un cargamento de ropa
que no te llamaba la atención para nada. Era unos bultos de ropa ahí en una esquina oscura del almacén. Pero de ahí precisamente mi interés en rescatar, no para volverlo necesariamente un objeto de arte, sino en rescatar ese cargamento para enunciar otras posibilidades de relaciones entre los objetos y nosotros, y decir de alguna manera que la relación económica que tenemos con los objetos no es la única, que puede haber otro tipo de relación con los objetos, y esa posiblemente pase por el museo, posiblemente no, pero hay que empujar ese otro tipo de relaciones de los objetos que son obsoletos en un lugar y adquieren otra cualidad en otro, pero también críticamente, porque no se trata de utilizar esa magia instantánea como un recurso, sino de estirar un poco la cuerda de qué se puede considerar también un objeto de arte. Miguel, has materializado la memoria de un paisaje ausente en la deuda. Gracias por formar parte de Espacio ONO y de la historia de Marco, y gracias por esta entrevista. Gracias a ti, gracias al museo.